Ahí está, por ejemplo, ya aparece más pequeño. Y como lo dije, se va a usar todo el ancho. En este caso, como ya es más ancha la imagen, ya cabe más texto, ya no necesitamos tantas líneas. Pero se va a ir bajando automáticamente. Ya nada más lo que no se hace automáticamente es que el ancho se calcule y crezca dependiendo del texto. En este video vamos a ver cómo agregar texto a una imagen usando el lenguaje de programación Go. De manera que, por ejemplo, esperemos a que cargue. Acá, por ejemplo, es una simple imagen con texto, así de simple. Y también podemos, por ejemplo, agregar una tipografía para que a partir de dicha tipografía se pueda renderizar el texto. Entonces vamos a ver cómo hacerlo, ya lo dije, con GoLang. En este caso, si bien deben existir varias librerías para hacer eso, o hay alguna librería, digamos, en la librería estándar, yo prefería hacerlo con la librería GG, que es Go Graphics de este usuario. Básicamente se instala, voy a limpiar acá, con Go Get. Bueno, vamos a ver aquí. Básicamente se instala así. Pegamos. Y ya queda, ¿no? Bueno, voy a pegarlo bien. Y ya se va a instalar automáticamente. Ya aquí en nuestro go.mod va a estar. De hecho aquí ya estaba. Y ya después nada más lo importamos así. Por github.com/fogleman/gg. Y con eso queda. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de dibujar sobre una imagen, o bueno, escribir texto sobre una imagen con una fuente proporcionada por el usuario, que sería la TTF. O tenemos otra opción de dibujar con la fuente, una fuente que proporciona el lenguaje, que bueno, no viene nativa, pero digamos que está igualmente disponible y se puede instalar. De hecho es como un paquete cualquiera. Instalamos Go Monobolt, por ejemplo, y ya también necesitaremos en ese caso el paquete de TrueType, que se instala igualmente. De hecho aquí está igualmente como se está instalando con golang.org/x/image. Vamos a ver entonces un poco de código, ¿no? Para empezar, en este caso el de dibujar con fuente de usuario es muy parecida a la otra función. Nada más aquí creamos el contexto, pasamos el ancho y el alto. Básicamente se va a crear una imagen con ese ancho y con ese alto. Después, con esto, con CTRGB, ponemos el color de fondo. Y con, en este caso otra vez CTRGB, después de invocar a clear, indicamos el color del texto. De modo que el fondo va a ser blanco, el texto va a ser negro. Ahora aquí es donde intentamos cargar la fuente. En este caso yo me descargué la fuente neon.ttf, que viene en el paquete de MonaSpace, que son unas fuentes que publicaba aquí GitHub. Por aquí está. Vamos a descargar aquí, vamos a verlas. Son estas tipografías. Lo hice solamente para probar, obviamente. Si tú tienes otra TTF, puedes usarla sin ningún problema. Yo tengo esta, aquí está. Son estas fuentes que de hecho estoy usando en mi propio editor. Y como fue la única fuente que me vino a la mente cuando estaba haciendo el ejemplo, pues me la descargué. Bueno, entonces en este caso se intenta cargar la fuente. Y ahora sí, ya después de eso invocamos a drawStringWrapped. En este caso, la función va a hacer que si el texto es muy largo lo va a bajar automáticamente con sus propios cálculos. O sea, si no alcanza el ancho para la imagen, para el texto, perdón, entonces se va a bajar automáticamente. Sería como el word wrap o el word break o break word de CSS, algo así. De hecho, si por ejemplo aquí se fijan, acá dice agregando texto de imagen usando Golang, y la salida, ¿qué es esto? La salida, por ejemplo, está automáticamente abajo. Está bajándose automáticamente sin ningún problema, no importa que el ancho sea muy corto. Y básicamente esa es la función más importante. Se especifica el texto, en donde empezar a dibujar. Aquí el ancho también, en este caso el ancho, para saber hasta qué punto puede llegar el texto, y si llega a ese ancho ya empezará a bajar automáticamente. El espacio de línea ya lo dije, depende de, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos acá, pues a ver, aquí nada más voy a modificar por ejemplo el código,
para que ahora sea, ahora voy a poner por ejemplo propia.png y acá go.png para que no tenga un nombre distinto cada vez que lo genero. Después de eso, por ejemplo, aquí voy a cambiar el alto. Pues voy a generarlo así. Go build. Ok, acá no necesito fmt. Otra vez go build. Y vamos a ejecutar entonces. Sería página texto.go. Ahí queda. Y ahora sí. Vamos a ver de nuevo. Aquí en este caso. Aquí está propia. Y ahí está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si por ejemplo yo hago el espaciado más grande? Aquí lo voy a dejar para que se vuelva a abrir. Voy a hacer el espaciado por ejemplo de 2. Bueno, de 1.9 para que sea fácilmente cambiarlo. Y acá vemos que ya está un poco más separada, ¿no? Igualmente se puede cambiar el tamaño de fuente. Ahí está, por ejemplo, ya parece más pequeño. Y como lo dije, se va a usar todo el ancho. En este caso, como ya es más ancha la imagen, ya cabe más texto, ya no necesitamos tantas líneas. Pero se va a ir bajando automáticamente. Ya nada más lo que no se hace automáticamente es que el ancho se calcule y crezca dependiendo del texto. Es decir, si nosotros agregamos mucho texto, sí se va a ir bajando automáticamente. Pero si llega más allá del alto, ya no va a hacer la imagen más larga, es decir, se va a truncar. Por ejemplo, aquí dice agregando texto a imagen usando, incluso la palabra usando ya se ve un poco truncada. Entonces, en este caso no va a crecer automáticamente el alto. Ahí ya sería cuestión de ir haciendo pruebas o de, por ejemplo, sí calcular más o menos a partir del tamaño de la fuente, la separación de las líneas y todo eso, calcular más o menos qué ancho va a tener la imagen resultante o darle un buen margen. Eso ya depende de cada uno, del modo que lo esté usando. Y ya después de eso también tenemos aquí esto mismo pero con la otra fuente de Go. Básicamente así de simple. Entonces nosotros podemos modificar todo esto, el ancho, el alto, el texto, ya lo dije. Si nosotros no queremos estar lidiando con agregar más líneas, con ver el ancho, ya la función de drawString rapid lo que hace es simplemente ya si pasa el ancho, baja a la siguiente línea, etcétera, ¿no? Y también podemos cambiar la alineación, que bueno, eso ya está en el comentario. Pero igualmente, si nosotros lo hacemos, por ejemplo, acá ya está centrado. Igualmente acá ya está centrado. Y como lo dije, esto también, está la tipografía de neón, por eso se ve así la letra, así se ve la fuente. Dependiendo obviamente de la fuente que tú tengas, va a cambiar la imagen y el texto resultante. Y también obviamente existen otras maneras de generar esto, es decir, puedes a partir de una imagen existente escribirle texto, puedes exportarlo como una imagen, bueno, como un image.image, por ejemplo, ya propio de la librería estándar, para que puedas trabajar más con ella en lugar de escribirla en el sistema de archivos, etcétera. Todo eso ya está en el repositorio del creador acá. Aquí está la descripción del paquete y aquí está su repositorio, en donde tú puedes venir y ver que se pueden hacer varias cosas con este paquete. Más allá de escribir simple texto, se pueden generar varias figuras. Ya lo dije, por ejemplo, aquí tiene otro texto, aquí más texto, etcétera, ¿no? Entonces aquí están todas las funciones, aquí están todas las funciones descritas que tú puedes usar. Obviamente yo solo te mostré cómo agregar texto a la imagen. Aquí está igualmente el tutorial escrito, que es básicamente lo que ya te enseñé, pero aquí está el código que se puede copiar y pegar para que tú lo pruebes. Y ya viste, por ejemplo, que aquí en el main yo estoy invocando las dos funciones para que me den los resultados distintos. Aquí yo le estoy pasando la tipografía que quiero que se use.
Si tú tuvieras más tipografías, descárgalas y ya nada más sería cuestión de que tú indiques la ubicación de dicha tipografía, ya sea con su ruta absoluta o con su ruta relativa.